Buenas, ya estamos en el capítulo 4 de la teoría. Primero, muchas gracias por el apoyo que le están dando. Segundo, en el capítulo anterior dejé si alguno quiere un saludo o algo así. Y el saludo de este capítulo va para Álvaro Herrera. Si quieren el suyo, dejen en los comentarios. Con eso dicho, den like, suscríbanse y vamos con la teoría. Lentamente tintineó a través de la hierba, retorciéndose y retorciéndose en patrones serpentinos a medida que se acercaba a su objetivo. Emergió del campo verde, contrastando fácilmente con un azul brillante y llamando como una serpiente de relámpago. Naruto permitió que una pequeña sonrisa adornara su rostro mientras su cadena de chakra atravesaba el agujero de un kunai y se enroscaba con fuerza. Con una orden mental regresó, con su presa a cuestas. Colocó el kunai dentro de su bolso antes de mover la cadena para esperar detrás de él. ¿Cómo estuvo eso, Mito? Estás mejorando. Admitió la voz que solo él podía escuchar. Pero todavía necesitas mucha práctica, tus cadenas reaccionan lentamente y tienes problemas para controlar más de dos individualmente. Sí, supongo que tienes razón, todavía me queda un largo camino por recorrer. Durante el año pasado, se había encariñado bastante con su pupilo, algo solo ayudó cuando ella comenzó a enseñarle las técnicas de su carcelero original, Uzumaki Mito. Era sorprendente escuchar de lo que había sido capaz la mujer con esas cadenas y su respeto por la mujer había crecido inmensamente a pesar de nunca haberla conocido. Sin embargo, más importante que sus enseñanzas había sido su simple compañía. Ella siempre estuvo ahí. Siempre capaz de ofrecer consejos. Siempre capaz de escuchar sus problemas. Siempre ahí para hacerle saber que en este mundo no tenía por qué estar solo. Eso no quiere decir que siempre estuviera solo, pero aún así era bastante raro encontrarse con aquellos que conocía, y por una buena razón. Estaba tratando de no ser visto por los habitantes de Konohagakure. No es que tuviera nada contra ellos, sino más bien su propia forma de entrenamiento. Después de todo, si podías vivir como un fantasma dentro de la aldea shinobi más grande del mundo, estabas muy por encima del resto. Realmente no era un gran fantasma cuando se trataba de los niveles superiores de la aldea, pero bien podría haberlo sido cuando se trataba de civiles y nuevos chunin. Estaba bastante orgulloso de eso. Por supuesto, había un civil que siempre parecía poder encontrarlo, y ella aprovechaba cada oportunidad que podía para molestarlo. Aunque a él realmente no le importaba mucho. Pasar tiempo con Tatsuki siempre parecía levantarle el ánimo. Había algo en su forma de actuar que nunca dejaba de hacerle sonreír. En su mayor parte, los que encontró eran shinobi. A menudo se encontraba con Inu, que parecía estar vigilándolo, y con varios otros Anbu, generalmente enviados por el propio Hokage. El gran Mao no le había estado dando mucho espacio, pero le gustaba vigilarlo de vez en cuando. Al principio, Naruto había sospechado que tenía algo que ver con la cercanía del jefe Sarutobi con su madre y su hermana, pero en estos días parecía más curiosidad que cualquier otra cosa. Naruto veía a Iruka casi todos los días para ir a clase, pero interactuaba con el hombre quizás una vez a la semana para los exámenes. Sus compañeros parecían haberse acostumbrado a su extraño comportamiento y a su constante ausencia y ya no se sorprendieron cuando se sentó junto a la ventana. En realidad, eso había llevado 3 meses, lo cual era bastante irritante. Iban a ser ninjas, carajo, ¿por qué te sorprendiste cuando la misma persona entraba por la misma ventana para entrar al mismo asiento por la misma razón cada vez? En todo caso, deberían haberlo aprovechado y haberlo usado para intentar hacerle una broma. Afortunadamente para él y aún más afortunadamente para cualquier aspirante a bromista, nadie había intentado nada todavía. Había otra persona con la que se encontraba con bastante regularidad, y era Kato Shizune, aprendiz de Senjutsu Nade. Honestamente, no sabía qué pensar de ella. Parecía una buena persona, aunque no tenía mucha experiencia con la gente. Teniendo en cuenta que había estado siguiendo a Tsunade por la zona del fuego, sin permanecer nunca en el mismo lugar por mucho tiempo, era comprensible. Aparte de su maestro, probablemente no habló con muchas de las personas que conoció más de una vez. También parecía bastante inquieta, probablemente más de lo normal. Antes había estado viajando, ahora solo estaba perdiendo el tiempo aquí en Konohagakure. Si tuviera que adivinar, probablemente se unió a Tsunade para tener la oportunidad de ver el mundo y experimentar todo lo que pudiera, simplemente parecía ese tipo de persona. Debe haber sido terriblemente decepcionante pasar la siguiente década de su vida aprendiendo técnicas médicas mientras huía de los cobradores de deudas y veía a la última Senju emborracharse hasta el fondo. De hecho, sintió una gran lástima por la pobre niña. Luego estaba el asunto del amo de la niña.
Al parecer, ella afirmó ser su madrina, según Sarutobi Hiruzen. El viejo mono no lo confirmó ni lo negó, afirmando querer mantenerse al margen de esto, y Naruto lo agradeció bastante. Hasta ahora había estado viviendo solo. Podía tomar sus propias decisiones. Hiruzen había admitido que Kushina y Tsunade se conocían, por lo que era una posibilidad, especialmente considerando el repentino regreso de Tsunade tan cerca de la partida de Kushina, pero también dijo que Kushina había sido bastante reservada sobre todos y cada uno de los arreglos que involucraban a su familia desde el incidente del Kyuubi hace 9 años. Cuando Hiruzen le preguntó si le gustaría conocer a la mujer que lo estaba buscando, Naruto lo rechazó cortésmente. Después de escuchar a una Shizune borracha expresar todas sus quejas sobre la mujer, no tenía ningún deseo de conocerla, fuera madrina o no. Tal vez, si ella acudiera a él sería educado y entablaría conversación, tal vez incluso durante una buena comida en algún lugar, pero hasta ahora todo lo que había hecho era pedirle al Hokage que estuviera atento y lo enviara hacia ella. Obviamente, ella realmente no quería reunirse con él. Esto se sentía demasiado como si alguien hiciera lo mínimo absoluto para poder decir que hizo algo, y él no aceptaría nada de eso. No sabía qué obligaciones podría estar tratando de cumplir, pero por lo que a él le importaba, podía ahogarse con ellas. Él tenía sus propios problemas de los que preocuparse y un viejo borracho holgazán seguramente no sería uno de ellos. Sin embargo, hablando de buscarlo, Kurenai parecía estar tratando de localizarlo. Él podía entender. Ella siempre había actuado de manera extraña con él, pero siempre había un sentimiento de culpa que venía después, como si fuera consciente de sus acciones y se arrepintiera de ellas a pesar de no poder cambiar. Debía haber estado sucediendo algo más grande, pero fuera lo que fuese, él no lo sabía y probablemente nunca lo sabría. Evitarla, entonces, era lo mejor para ella. Si se encontraba con él, continuaría con su extraño comportamiento y se volvería culpable una vez más. Realmente era un círculo vicioso, y viendo que él realmente no quería tener que lidiar con sus extrañas acciones, era algo en lo que estaba más que dispuesto a ayudarla manteniéndose lo más lejos que pudiera. Tonterías, solo tenía una comprensión básica de cómo se suponía que funcionaban estas cadenas, el hecho de que lograras usarlas sigue siendo impresionante. Solo necesitas más práctica aún. Es fácil usar 1.000.000 de cadenas de la misma manera. Pero controlar múltiples cadenas de diferentes maneras es como encontrarse de repente con nuevas extremidades, tomará algún tiempo acostumbrarse. Podía oírla reír en lo más profundo de su mente. Solo piensa, bromeó. Aún necesitas aprender a usarlos mientras te mueves. Eso debería ser divertido. Naruto gimió ante el pensamiento. Eso no era algo que estuviera esperando. Ese es el espíritu. Animó al zorro. Me alegra que encuentres esto divertido. Oh, ciertamente lo hago. Entonces, si bien ambos admitimos que necesitas más práctica, tal vez deberías dejar de intentar usarlos mientras intentas ganarte la vida. Estoy totalmente a favor de que te vuelvas bueno, pero esto está afectando tu productividad. Dio un suspiro. Tenía razón, como siempre. Había esperado que al usar las cadenas para ayudarlo a limpiar los campos de entrenamiento obtendría práctica y reuniría lo suficiente para pagar el alquiler de este mes, pero hasta el momento solo había reunido una docena de kunai, que tal vez cubrirían las comidas de hoy. Tenía mucho más que hacer si quería dejar de lado el alquiler para poder concentrarse en otras cosas. Sí, tienes razón. Necesito dejar de hacer tonterías. Hay trabajo por hacer. Mientras su cadena se disipaba en luz azul, se dedicó a mantener el gran bosque, o cualquier tontería que le hubiera dicho a Hiruzen. Esos viejos clanes estaban llenos de mierda, siempre intentaban insultarse unos a otros con cumplidos. Era como una competencia para ver quién podía masturbarse mejor al otro, pero incluso si ganabas, simplemente le hacías una paja a alguien que no te gustaba. Honestamente, debería haber sabido qué plan de mierda era ese. Había pasado un año, un maldito año entero, y Naruto todavía estaba ahí afuera haciendo quién sabe qué para sobrevivir. Cada búsqueda fue infructuosa, ninguno de los Anbu le dijo nada, y el Hokage fue de poca ayuda, diciéndole algo sobre darle algo de espacio al niño. No necesitaba espacio, necesitaba ayuda. Más importante aún, necesitaba ayudarlo, compensar todos esos años de no poder tener ningún tipo de relación positiva con él a pesar de ser tan cercana al resto de su familia. Con un suspiro, Kurenai se dejó caer en su sofá. Todo esto fue simplemente un desastre gigante.
Primero Tsunade llegó un día tarde, luego Naruto termina en el hospital, el complejo tiene a Naruto sin hogar, Kushina decide continuar su viaje, y ahora ni ella ni Tsunade pudieron encontrar al niño. ¿Qué tan difícil es encontrar a la única persona en todo Konoha con cabello rojo brillante? Había que hacer algo para encontrarlo, pero ¿qué? ¿Cómo podría encontrar al chico que parecía tan decidido a permanecer oculto? Aunque ella realmente no podía culparlo. El mundo daba miedo, no es de extrañar que se estuviera escondiendo. Quizás podría sacarlo de alguna manera. No, eso no funcionaría. Ella apenas lo conocía, y mucho menos lo que lo haría sentir lo suficientemente seguro como para salir de donde quiera que se refugiara. Podría intentar acercarse a Kushina y fingir que había regresado, pero eso ya era una idea horrible que solo podía salir terriblemente mal de muchas maneras. Tenía que haber algún lugar que frecuentara. Una tienda, o la casa de un amigo, hoy. Se golpeó la cabeza con una mano. Iba a la academia, joder. Aquí había estado durante el último año, vagando por las calles de Konoha en busca de señales del chico, pero él habría estado en la academia aprendiendo a ser un shinobi mientras ella estaba buscándolo. No es de extrañar que todas sus búsquedas hubieran resultado con las manos vacías. Nunca antes se había sentido tan idiota. Si Anko alguna vez supiera. Solo el pensamiento la hizo estremecerse. Nunca escucharía el final de la señora de las serpientes. Considerando que había reclutado a la mujer para algunas búsquedas, probablemente ella también estaría al final de la ira de la mujer. Preferiría no estar al otro lado de sus manos de serpiente ocultas, muchas gracias. Bueno, al menos ahora sabía dónde encontrarlo, el único problema que le quedaba era hacer contacto. Ella podría esperar frente al edificio como algunos de los padres, pero él podría no apreciarlo demasiado. Estaría aún menos contento si ella intentara sacarlo de clases. Naruto nunca pareció querer atención y esa sería una excelente manera de bombardearlo con ella. Tal vez podría perderse un día, o al menos una hora o dos. Podría esperarlo allí por la mañana. Era mejor, pero todavía no se sentía del todo bien. Tal vez podría preguntarle a Iruka sobre él. Todos sabían lo cerca que estaba de su familia, tendría sentido que ella revisara su academia de vez en cuando mientras su madre no estaba. Sí, visítelo una vez al año, eso es perfectamente normal. Bueno, no era como si tuviera mejores opciones, y si eso no funcionaba, podría recurrir a tenderle una emboscada antes de clase. Mejor aún, si él entraba mientras ella hablaba con Iruka, entonces ella podría alejarlo, al menos por unos minutos, para contarle sobre el acuerdo que ella y Tsunade habían llegado. Seguramente agradecería que le dijeran que tenía una habitación en el complejo Senju lista para él. Entonces quedó decidido. Pasaría por la academia a primera hora de la mañana. Todo iba a estar bien. De nuevo. Llamó, observando cómo la joven rubia continuaba entrenando bajo el sol deslumbrante. Fue un trabajo duro y estaba orgullosa de él, pero no fue suficiente. El año pasado había sido duro para Kushina, pensamientos y dudas sobre el bienestar de su hijo la habían perseguido sin fin, pero no podía regresar, no podía asegurarse de que él estuviera bien, no podía abrazarlo y dile que todo estuvo bien. Pero ella quería hacerlo. Dioses, fue tentada, pero se mantuvo fuerte. No podían regresar, todavía no. Y así aprovechó el viaje. Una vez más. Naruko sería entrenada a niveles locos para una niña de su edad y regresaría lista para proteger su hogar de Konoha como la nueva jefa de Uzumaki. Y entonces Kushina podría dedicar todo su tiempo y atención a Naruto, el próximo jefe de los Namikaze. Y por los dioses, ella entrenaría a su hijo hasta que superara a su padre. Se aseguraría de compensar el haberlo dejado atrás, por muy necesario que fuera. Hasta entonces, sin embargo, se centraría en Naruto y su entrenamiento. Sus habilidades básicas de shinobi estaban funcionando maravillosamente, pero comparado con lo que necesitaría ser atendido pronto, esto no era nada. No era fácil controlar el chakra del Kyuubi, pero como su Jinchuriki, Naruto necesitaría aprender a hacerlo. Eso y solo eso ocuparía la mayor parte de este viaje de entrenamiento, pero una vez hecho, podría confiar en la seguridad tanto de Naruto como de su hermano. Está bien, ya es suficiente. Ven, toma asiento y descansa un poco. La joven no se molestó en acercarse, sino que prefirió colapsar justo donde estaba en el campo de hierba en el que habían estado entrenando. O simplemente quédate allí. Suspiró Kushina mientras se acercaba y arrastraba a su hija de regreso a su pequeño campamento base.
Cuando Kusina miró a su hija, no pudo evitar sonreír. Se había quedado dormida, completamente agotada por el entrenamiento. Como un verdadero Uzumaki, pensó Kusina. Entrenando hasta que colapsen. Puede que las palabras no hubieran podido expresar el orgullo que sentía por su hija, pero sus pensamientos aún persistían en su hijo. No he oído nada de Tsunade, pero ella realmente no quería hacer mucho en primer lugar. Supongo que esperar actualizaciones periódicas era demasiado. Fue un poco decepcionante que no le hubieran dicho nada sobre el bienestar de su hijo, pero al mismo tiempo ninguna noticia era una buena noticia y confiaba en que la avisarían si sucediera algo malo. Todavía desearía saber cómo estaba su salud. Tsunade no me ha dado su opinión al respecto. Eso era bastante importante, un factor clave para garantizar su seguridad. Pero, hasta que Tsunade le dijera lo contrario, tendría que confiar en la teoría bastante alarmante que le dio el joven médico que había conocido en el hospital. La madurez del chakra ocurre alrededor de los 12 años, razón por la cual la graduación de la academia es tan temprana, así que tengo al menos 3 años antes de poder estar seguro de que se desarrolló adecuadamente lejos de la influencia del chakra del Kyuubi. Un año había sido demasiado para esperar. Otros 3 iban a ser una tortura insoportable, pero ella lo superaría, si no por ella misma, al menos por el bien de sus hijos. Por mucho que quisiera que la familia estuviera unida, tenía que hacer lo mejor para todos. No importa cuánto duela. La familiar sensación de comodidad y pertenencia llenó su ser mientras daba su primer paso sobre el suelo de mármol negro de su mundo. En realidad no era su mundo, no realmente, pero con su control sobre él, bien podría haberlo sido. La pálida luz parpadeante lo bañó con su brillo verde mientras sus pasos resonaban por el pasillo. Había un olor en el aire, como el de pinos y especias, pero había algo más que permanecía en el aire, un aroma que no podía identificar, lo cual era extraño. Este mundo se convirtió en lo que él quería, entonces ¿por qué no conocía ese olor? Con pasos rápidos continuó hacia el comedor principal, solo para levantar una ceja ante el hecho de que era más grande de lo que recordaba, más grandioso. En lugar de una habitación con solo una mesa larga, entró en un salón de baile completo. Observó distraídamente que la mesa había sido trasladada a lo largo de una de las paredes. ¿Gusta? Su atención se centró en Mito mientras ella bajaba las escaleras, con su vestido rojo arrastrándose detrás de ella. Tengo que admitir que estoy un poco confundido. No sabía que se podía cambiar algo en este lugar. La mujer se rió mientras lo alcanzaba, pasando un brazo por el suyo y llevándolo a la mesa. Me has estado dando mucha libertad últimamente, incluso si no te das cuenta, así que mientras mis cambios no vayan en contra de tus propios deseos, permanecerán hasta que te tomes el tiempo para cambiarlos. Miró a su alrededor y notó la luminosidad de la habitación. Estaba bastante fuera de lugar en este mundo, así que fue lo primero que se fue. Cuando las luces se atenuaron y el esquema de color blanco y dorado se volvió rojo y negro, Mito hizo un puchero. Así que supongo que no te gusta. Podrías haber dicho algo, ¿sabes? ¿Decir algo sobre qué? Cuestionó, señalando alrededor de la habitación. Me encanta lo que le hiciste al lugar. Ella lo golpeó en el brazo bastante fuerte por eso, pero él solo sonrió y los alejó de la mesa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con sospecha, mirando hacia la mesa que estaban dejando atrás. Lo que estamos haciendo es bailar. Él respondió con una sonrisa. Un piano reemplazó la mesa, llenando la habitación de suaves melodías. Pasaste por todos estos problemas para hacer esta hermosa habitación, pensé que sería una lástima no darle un buen uso. ¿Y no podemos comer primero? Podríamos, pero todavía estoy tratando de pensar en algo que pueda servir, esto es principalmente para ganar algo de tiempo. Ella levantó una ceja con una sonrisa. ¿Me estabas mintiendo acerca de darle un buen uso a mi arduo trabajo? Él se burló. Absolutamente no. Él negó. Lo estoy aprovechando para ganar algo de tiempo. Veo. Mito se rió. En ese caso, vamos a ganarte algo de tiempo, ¿eh? Ella se volvió hacia él y le rodeó el cuello con los brazos. Al instante los dos recordaron su diferencia de altura. Quizás, comenzó Naruto. Este no fue el plan mejor pensado. Tal vez deberíamos volver a cenar. Oh, no, no lo es, señor. Mito frunció el ceño. Le prometiste un baile a una chica y, por los dioses, se lo vas a dar. Por mucho que me gustaría, no creo que esto vaya a funcionar. A menos que tengas algún tipo de plan, no me siento cómoda bailando con la cabeza entre tus senos.
¿O, tratar de quitarme toda mi diversión? Bien, supongo que si te hace sentir mejor, puedo cambiar. Solo recuerda, estoy cambiando solo para ti. Con una sonrisa, sus rasgos se desvanecieron, dejándola como una niña de 12 años. Naruto, siendo bastante alto para su edad, apenas era más alto que ella. Ante su mirada inquisitiva, ella volvió a sonreír y le dio un rápido beso en la mejilla. El hecho de que este sello me mantenga en forma humana no significa que no pueda cambiar la apariencia. ¿Y no pensaste en mencionar esto antes? Te pones mucho más nervioso cuando estoy en mi forma habitual, ¿por qué iba a renunciar a eso? Ahora, basta de hablar, bailemos. Moviendo sus brazos sobre sus hombros y alrededor de su cuello nuevamente, se sintió inmensamente complacida cuando él no dudó en colocar sus propias manos en sus caderas. Ella le dedicó una sonrisa. ¿Sabes? Pareces mucho más cómodo y directo cuando soy más joven, tal vez debería haber usado esta forma desde el principio. Si lo hubieras hecho, admitió Naruto mientras comenzaban a balancearse con la música. Habría creído que era tu verdadera forma y habría asumido que cuanto mayor eras, te hicieron exclusivamente para hacerme sentir incómodo. ¿Y no crees que puedo hacerte sentir incómodo en esta forma también? Ella se inclinó más cerca, colocó su cabeza justo al lado de su oreja y le dio una rápida lamida. Mientras él retrocedía en estado de shock, ella le dedicó una sonrisa engreída. Creo que me habría sentido más cómodo con tu otra forma haciendo eso, a pesar de que habrías parecido un pedófilo. Ella hizo un puchero. Vamos, no digas cosas así, Naruto, solo eres un pedófilo si te gustan los niños. A mí no me gustan los niños, me gustas tú. Todavía te convierte en un pedófilo. Ella soltó una risita rápida, una que él notó que encajaba mucho mejor con esta forma que cuando era adulta. Soy un niño ahora mismo, tonto, eso hace que todo esté bien. Disfrutas demasiado haciendo esto. ¿Qué puedo decir? Ella preguntó. Me gusta verte nervioso. Tatsuki y tú, al parecer. Ante su mención de la prostituta de Yamanaka, su rostro pareció oscurecerse por un momento, pero rápidamente se animó antes de que él pudiera darse cuenta. ¿Qué puedo decir? Es muy divertido y te ves tan adorable cuando estás toda roja. Frunciendo el ceño, echó un rápido vistazo a la habitación. Me pregunto si se sentiría lo mismo en un espacio más público. Ella le lanzó una mirada inquisitiva. Lo admito, tiendo a ponerme un poco nervioso e incómodo cuando estoy solo con una mujer hermosa. Tal vez alguna compañía haría que fuera más fácil disfrutar esto. Tan pronto como habló, aparecieron 2 docenas de figuras espectrales que brillaban plateadas como la luz de la luna. Todos hicieron una rápida reverencia a los 2 verdaderos ocupantes del sello antes de formar parejas y comenzar sus propios bailes. Mito solo podía quedarse allí asombrado. ¿Cómo? Ya deberías saberlo, Mito. Soy el dueño de esta mansión, todo lo que yo diga es válido. ¿Entonces dijiste que necesitabas invitados? Él le dio una sonrisa propia, una notablemente similar a sus propias sonrisas. Efectivamente. Ahora, bailemos. Moviendo una mano de su cadera para agarrar sus propios dedos delgados, comenzó a bailar apropiadamente con su pareja en esta corte de espíritus. Las ya tenues luces desaparecieron, dejando solo el tenue brillo plateado que provenía de sus invitados conjurados, como si hubiera creado velas danzantes para rodearlo durante la noche. Ni siquiera sabía que sabías bailar. Admitió Mito algún tiempo después. Él le dio una sonrisa. No sabía que tú tampoco podías. En verdad, esta es una noche que debería haber sucedido hace mucho tiempo. De hecho, estoy un poco sorprendido de que no hayamos pensado en eso antes. Mito levantó una ceja delicada. ¿Y quién puede decir que no lo hicimos? Tal vez todo esto haya sido un plan elaborado que puse en marcha para darme la oportunidad de bailar con un joven caballero por una noche. Entonces tendría que disculparme porque en lugar de eso recibiste a un niño. Eres lo suficientemente caballero para mí. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras él la abrazaba con más fuerza y la música disminuía. Entonces me alegro de que tu plan haya dado frutos. Él sonrió. Me alegro más de haber sido yo a quien atrapaste. La vida simplemente no sería la misma sin ti, Mito, estoy feliz de poder pasar tiempo contigo de esta manera. Y me alegro de haber recibido un guardián tan maravilloso. Mientras los invitados se desvanecían para darles a los 2 algo de privacidad, dejándolos bañados en el suave resplandor de una luna inexistente, una lágrima se abrió paso por su mejilla sin ser vista.
¡Qué guardián tan maravilloso! Las velas parpadeaban dentro de la habitación, bailando al ritmo de los ecos de los gritos que llenaban la oscuridad, pero él no les prestó atención. Eran una constante aquí, en lo profundo de la tierra. Aquí, en su guarida, en esta tierra que él gobernaba, no le molestaba nada, porque todo lo que pasaba era por su voluntad. En verdad, esto era lo más cercano a la divinidad que uno podía alcanzar. Por ahora. Eso cambiaría con el tiempo, pero por ahora estaba contento con su reino y su control. Fue un cambio refrescante con respecto a su pasado, donde todo lo que deseaba hacer tenía restricciones, leyes y ética que lo detenían. Aquí no hubo nada de eso, no, aquí solo hubo éxito, solo progreso. Cientos de personas trabajaron juntas para lograr un conjunto de objetivos comunes. Sus objetivos. Tal como debería ser. Otro grito se arrancó de la garganta de su infortunado creador. El coste del conocimiento, el precio del poder. Estaba más que dispuesto a pagarlo con la vida de otros. Después de todo, ¿qué otro uso tenían? Se esperaba que los dejara vivir vidas mundanas que no produjeron nada cuando, en cambio, podrían usarse para avanzar aún más a él y a su gente dentro de este mundo cruel. Se burlaría de una idea tan tonta. Aquí, en su mundo de oscuridad, lo único que importaba era su supervivencia. Todo lo demás era prescindible. El mundo mismo era prescindible. Pero había una cosa, un único ser en este mundo aparte de él, que no era prescindible. Alguien protegido por juramentos y promesas hechas años atrás, mucho antes de abandonar su aldea para crear la suya propia. Ojos amarillos se movieron para contemplar el cuadro colgado en la pared, flanqueado a ambos lados por pequeñas velas que aseguraban que el cuadro estuviera siempre visible. Los brillantes ojos de color púrpura le devolvieron el brillo, sabiduría y madurez en su interior que traicionaban su edad. La piel pálida, como la luna llena, contrastaba con la corona carmesí que enmarcaba un rostro que debía ser de sangre noble. La parte superior del cuerpo estaba cubierta con una túnica negra atada con una faja roja, una gran caída que revelaba que la piel pálida continuaba más allá del esternón. Las cejas eran delgadas y relajadas mientras los labios pálidos formaban un ceño desinteresado. Toda la imagen hablaba de una figura real y efectivamente lo era. Una suave sonrisa apareció en sus labios mientras miraba esta pintura, a la que a menudo se refería como el príncipe de sangre. Namikaze Uzumaki Naruto le devolvió la mirada. He oído algunas cosas interesantes. Le dijo a la pintura. Permaneció en silencio. Dicen que te han dejado fuera de tu casa, que la reina y la princesa se fueron a vivir una gran aventura y te dejaron a tu suerte. Hizo una pausa, como para dejar que la imagen tuviera la oportunidad de hablar. Decidió no aceptarlo. ¿Sabes qué más he oído? Que ya ha pasado un año entero desde que sucedió. Imagínate eso. Pareció pensativo por un momento. Aunque supongo que parece que te va bien. Es sorprendente lo rápido que crecen. Primero no son más que un bebé indefenso, luego viven solos en un abrir y cerrar de ojos. Creo que nunca te he enviado ningún regalo de cumpleaños, ¿verdad? Supongo que tu madre nunca te habría dejado quedártelos, pero ya no estaría allí, ¿verdad? No, no lo está, y a menos que me equivoco, hace poco cumpliste 9º cumpleaños. Te estás convirtiendo en un niño tan grande, principito, estoy seguro de que tu padre habría estado orgulloso si el zorro no lo hubiera matado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, fue una pérdida trágica, era un buen hombre. Muy poderoso también. Luego estaba su apariencia, probablemente la heredarás. Estoy seguro de que serás una verdadera asesina de mujeres cuando he crecido un poco. ¿Sabes? Serías un excelente príncipe aquí en mi guarida, estoy casi tentado a invitarte a vivir aquí. Aunque no supongo que a muchos les agradaría eso, al menos no antes de que reclames el nombre de tu padre después de eso es tu elección, pero probablemente no les gustaría más. De hecho, probablemente me odiarían más por eso. Qué pensamiento tan interesante, que me odien más. No estoy del todo seguro de que eso sea posible. Sin embargo, el tiempo lo dirá, mi pequeño príncipe de sangre, pero por ahora, debería encargarme de conseguirte un regalo para compensar todos esos he echado de menos. Ahora, ¿qué te gustaría? ¿Armas? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Mujeres? ¿Esclavos? ¿Un palacio de huesos? Quizás, antes de darte este regalo, primero debería conocerte. Tengo suficiente gente en Konoha, así que no hace daño que uno o dos de ellos presten atención a ti. Solo ten un poco más de paciencia, Naruto-kun, pronto tendré un regalo para ti. Sí, reflexionó.
Pronto. En lo profundo de su guarida se hizo eco la risa de Orochimaru, el padrino de Namikaze Uzumaki Naruto. La casa estaba vacía y, aún así, todavía podía sentir la tensión que parecía saturar el aire cuando su familia estaba en casa. Sasuke, afortunadamente, no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero desafortunadamente eso no significaba que no se vería afectado. No, dudaba que alguien no se viera afectado por lo que iba a suceder. Al menos, nadie de Konoha permanecería al margen del evento que tan pronto iba a tener lugar. Independientemente del éxito o fracaso del intento, nada volvería a ser igual después, de eso estaba segura. Arrodillada como estaba ante su mesa, dejó que sus ojos se dirigieran hacia afuera de la ventana donde el último aliento de la caída aún persistía como la voz de un amante. Sería invierno cuando siguieran adelante con el plan, el paisaje frío y muerto estaría pintado magistralmente con la sangre de inocentes y la carne de aquellos que ansiaban lo que nunca les correspondía tomar. Eso no los disuadiría de intentarlo. Incluso ahora, mientras estaba sentada en su casa pensando, innumerables compañeros de clan corrían por el complejo para prepararse. Las reuniones, que comenzaron en secreto una vez al mes entre un grupo selecto, ahora eran casi todos los días y entre cualquier persona con edad suficiente para levantar un kunai. Ella no quería esto y no tendría parte, por lo que permaneció en su casa, incapaz de irse debido al temor del clan de que pudiera traicionarlos con Konohagakure, la misma aldea que ellos mismos buscaban traicionar con su toma hostil. Fue una idea tonta, los dos. No había manera de que pudieran tomar el control, no con el Sandaime Hokage a cargo y con Jiraiya tan fácilmente retirado. Tendrían que ser rápidos si querían tener alguna posibilidad de éxito, si no hubieran tomado el control total para cuando Jiraiya fuera notificado y los sapos de Minbokuzan lo convocaran a la aldea, todos los que llevaran el escudo del abanico de Uchiha serían sacrificados. Tampoco había manera de que ella estuviera a punto de acercarse a Sarutobi Hiruzen, el dios de los shinobi, y decirle que su clan planeaba matarlo y apoderarse de Konohagakure. Su hijo mayor parecía estar haciéndolo bastante bien ya. ¿Y eso la dejaba, una traidora al clan? Entre su marido, a quien se le ocurrió esta tonta idea, y su hijo mayor, que era un espía del consejo de Konohagakure y trabajaba activamente contra su propia familia. A Uchiha Mikoto no le gustó esto en lo más mínimo. Casi como si el universo solo quisiera agregar una guinda a todos sus problemas, Kusina, su mejor amiga y probablemente la única que posiblemente podría ayudarla a salir de esta situación, había dejado Konoha en un viaje con su hija y se había ido. Aquellos que conocía con solo la más mínima idea de lo que estaba pasando. Era igual que la mujer. Pero, si eso no hubiera sido suficiente para su pequeña guinda en este lado de miseria y desgracia, Kusina había dejado a su hijo para continuar en la academia, esperando que viviera en el complejo y fuera examinado regularmente por aquellos que ella era cercana. Eso estuvo bien, un poco extraño, pero nada demasiado inusual para Kusina. Y entonces todo pareció haber salido mal. Naruto estaba excluido del complejo, nadie que debería haberlo estado controlando tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo, y ella estaba atrapada aquí en el complejo, incapaz de ayudarlo de ninguna manera. Aunque, supuso, que estuviera atrapada en el complejo importaba muy poco, ya que incluso si pudiera salir, sería demasiado peligroso arrastrarlo a ese desastre. El niño parecía tener suficientes problemas en su vida en este momento. No necesitaba que ella y su clan se sumaran a ello. Por supuesto, los rumores de que lo habían visto en las calles se habían desvanecido, lo que la llevó a creer que incluso si alguien no lo hubiera acogido, había logrado encontrar un lugar donde vivir y una manera de mantenerse. Más poder para él era su opinión. Si pudo hacer una vida por sí mismo a la edad de 9 años después de encontrarse con todas sus posesiones mundanas despojadas de él poco después de su 8º cumpleaños, entonces ciertamente era algo especial. Estaba un poco impresionada con el hijo de su amiga. Y un poco celosa de su amiga por tener un hijo así. Sin embargo, si todo esto de alguna manera lograba pasar, un milagro, sin duda, ella definitivamente se ocuparía de incorporarlo a su familia, aunque solo fuera como un amigo cercano. A Sasuke le vendría bien la compañía de otras personas y a ella no le importaría tener un tercer hijo por quien preocuparse. Sin embargo, todo eso fue un sueño esperanzador, ya que nunca iba a suceder. Pero al menos le dio algo en qué ocupar su tiempo. Si estuviera atrapada aquí por mucho más tiempo probablemente se volvería loca. Ella dio un profundo suspiro y se volvió hacia su té. Al notar la falta de calor, frunció el ceño.
¿Realmente había estado perdida en sus pensamientos durante tanto tiempo? Recogiéndolo, fue a la cocina y colocó la taza en el fregadero para lavarla más tarde. Realmente no tenía ganas de hacerlo ahora. En lugar de regresar a su asiento en la cocina, Mikoto caminó hacia la sala de estar, hundiéndose profundamente en el sofá azul claro. Masajeándose la frente con los dedos, dejó escapar otro suspiro. Todo esto fue muy frustrante. Si tan solo hubiera una manera de arreglar este desastre. Ella murmuró. Ella no esperaba ningún tipo de respuesta. Ella recibió uno. Oh, lo hay, es por eso que nuestro maestro nos envió. Sorprendida, la mirada de Mikoto se dirigió al hablante. La imagen que la recibió fue extraña. Un hombre mitad blanco y mitad negro. Unas fauces aterciopeladas de carne verde parecían intentar devorarle la cabeza como si fuera una trampa para moscas Venus. En este extraño mundo de Shinobi, bien podría estar mirando una planta con cara de hombre. Me llamo Zetsu y a nuestro maestro le gustaría mucho tu ayuda para solucionar este desastre. Cautelosa, respondió ella, tocando el kunai que siempre guardaba dentro de su ropa. ¿Y quién es ese amo tuyo? El hombre sonrió e incluso la planta a su alrededor pareció abrir aún más sus fauces en imitación. Estoy bastante seguro de que sabes de él, Mikoto-san, es, posiblemente, el más famoso de tus antepasados. Estas personas eran tan ajenas que realmente dolía. ¿No podrían sentir en el aire este viento de cambio? Algo estaba por llegar, algo grande, y llegaría pronto. Sin embargo, allí estaban, miles de insectos inconscientes que continuaban con su vida diaria como si todo volviera a ser igual que siempre. Un ceño desagradable se dibujó en sus labios. Se suponía que esta era una aldea shinobi, entonces, ¿por qué los civiles eran tan ignorantes en cuanto a los shinobi cuya aldea ocupaban? Es posible que los genin estuvieran fuera del circuito, pero incluso ellos se dieron cuenta de que algo andaba mal por la tensión que presenciaron dentro de sus superiores. ¿Los civiles simplemente no notaron que los chuunin viajaban en manadas de no menos de 3? ¿No vieron cómo los genin eran conducidos por la aldea en grupos de 2 equipos o más, ambos jounin manteniendo un ojo vigilante a su alrededor, listos para que la tensión estallara en cualquier momento? ¿No eran los Ambu, pululando como un enjambre de avispones enojados, una señal lo suficientemente clara de que algo estaba pasando? Al parecer no, porque nada había cambiado para los civiles. Fue patético. Fue enloquecedor. No podía soportarlo. Alejándose de las calles de abajo, comenzó a correr sobre los edificios, asintiendo con la cabeza en reconocimiento a todos y cada uno de los shinobi con los que pasaba. La mayoría no fueron devueltos, la población shinobi de Konohagakure estaba demasiado apretada para simples sutilezas. Continuó hasta llegar a los campos de entrenamiento que frecuentaba. En los últimos años no había habido ningún equipo Genin 13, por lo que este campo estaba vacío, un lugar perfecto para que él practicara. Y practicó, todos los días, sin falta. Se quitó la camisa y la metió en su bolso, que permanecería consigo durante todo su entrenamiento. No solo haría las cosas más difíciles, sino que garantizaría que sus pertenencias permanecieran donde pudiera protegerlas. Lo había perdido todo una vez. No le entusiasmaba la idea de empezar de nuevo. Al comenzar sus vueltas, no era consciente de los ojos que lo observaban desde los árboles. Shizune soltó otro resoplido mientras caminaba por las calles, evitando las multitudes de alegres civiles. ¿Por qué fue tan difícil encontrar a ese chico? Había sido bastante fácil encontrarlo y vigilarlo el año pasado, ¿había abandonado el pueblo en ese tiempo? No, eso no parecía probable. Y aún así ella todavía no podía encontrarlo. Había oído hablar de él de vez en cuando, sobre todo en las conversaciones informales de los shinobi de alto rango, pero pocos parecían verlo. De vez en cuando se hablaba de que alguna prostituta lo había visto arrastrado, pero ella no les prestaba atención. ¿Qué niño de 9 años buscó una prostituta? A menos, por supuesto, que la prostituta hubiera estado buscándolo. Había muchos en el mundo con gustos bastante extraños, pero si algo así sucediera, estaba segura de que Naruto podría cuidar de sí mismo. Parecía estar haciendo un trabajo bastante bien. Le había contado a Tsunade sobre su encuentro con el chico en el puesto de ramen hace un año y su maestro no estaba contento. Aparentemente, a medida que pasaba el tiempo, su maestro se había puesto cada vez más nervioso por su bienestar. El hecho de que Shizune hubiera estado allí y hubiera podido traer al niño de regreso con ella, pero no solo sirvió para que Tsunade se sintiera más frustrada.
Por supuesto, Shizune no tenía idea de por qué su maestro estaba tan interesado en el niño, e incluso hasta el día de hoy Tsunade se negó a decirle más de lo importante que era encontrarlo. No tuvieron suerte en ese sentido. Era casi como si supiera que lo estaban buscando y deliberadamente hiciera todo lo posible para asegurarse de permanecer alejado de aquellos que deseaban encontrarlo. Sin embargo, según los rumores, cierto capitán Ambu parecía interactuar con él regularmente. Tal vez debería hacérselo saber a Tsunade. Después de todo, todavía estaba buscando al Ambu que no le había contado completamente sobre la morada única de Kurenai. Dos pájaros de un tiro, y entonces la ira de Tsunade ya no estaría dirigida hacia ella. Entonces, tres pájaros, aún mejor. Bien, entonces ella lo había pospuesto, de mandarla. De pie justo afuera de la puerta del salón de clases, Kurenai miró nerviosamente a su alrededor. Eso era todo. Iba a ver a Naruto, le iba a contar sobre su habitación en el complejo Senju, le iba a hacer saber que estaba allí para lo que fuera que necesitara. Cálmate niña, tienes esto. Puede que esté un poco molesto, pero lo entenderá y se alegrará de saber que se han puesto en marcha estos arreglos. Puedes llevarlo personalmente al complejo Senju, sentarlo en la cama y tener una larga y agradable charla explicándole todo. Es un Uzumaki, siempre perdonan. No hay manera de que esto pueda salir mal. Bueno, técnicamente ya lo había hecho. Si bien originalmente planeó llegar temprano y estar aquí cuando él llegara por primera vez, le tomó hasta el mediodía superar su nerviosismo y dirigirse a la academia. Con suerte, podría atraparlo cuando los dejaran ir para el almuerzo. Incluso si no pudiera atraparlo antes de que huyera, podría obtener información de Iruka y esperar el regreso de Naruto. Si había estado asistiendo a la academia durante todo este tiempo, a pesar de su falta de alojamiento, estaba absolutamente segura de que regresaría a clases una vez que terminara el almuerzo. A medida que el sonido de los niños corriendo se hacía más fuerte, ella se acercó a la puerta y observó la masa de estudiantes que se apretujaban a través del marco, manteniendo un ojo atento a la desordenada corona de cabello rojo de Naruto. Por extraño que parezca, no estaba entre el mar de niños. Frunciendo levemente el ceño, esperaba que él todavía estuviera en el salón de clases cuando ella entró. Fue rápida con su escaneo de la habitación, tomándose solo un segundo para mover su vista hacia Iruka, pero aún así no pudo localizar el motivo de su visita. Sintió un peso profundo en su estómago y una opresión en su pecho. Tenía que estar aquí, no había ningún otro lugar donde buscar. Yui-san, hay algo en lo que pueda ayudarte. La voz de Iruka llamó su atención y trató de darle al hombre una sonrisa sincera a pesar de la preocupación creciendo dentro de ella. Sí, solo vine a ver cómo le ha ido a Naruto en clase. Ha pasado un año y no he oído nada sobre sus estudios académicos, así que pensé en venir a comprobarlo. Un breve destello de sospecha cruzó por el rostro de Iruka, sin duda por haber tardado tanto en preguntar sobre tal tema. Lo más probable es que supiera que la razón era mentira. Aún así, miró hacia el techo, como si estuviera pensando, y brevemente dirigió su vista hacia el árbol fuera de la ventana. Volviéndose hacia ella con el ceño fruncido, parecía casi desconcertado. Lo siento, ¿quién? No conozco a nadie llamado Naruto que asista a mi clase. Creo que hubo uno el primer día, pero luego terminó en el hospital y no he oído nada de él. Él desde entonces. A Kurenai de repente le resultó difícil respirar. Toda la esperanza que había ganado al pensar en encontrarlo aquí en la academia, a salvo y listo para ser atendido, fue aplastada, dejando solo un frío entumecedor dentro de su corazón. Esto no podría estar pasando. Había estado tan cerca que casi podía sentir el calor de su mano mientras caminaba con él hacia el complejo Senju. Ese calor ya no era un pensamiento agradable, sino más bien un infierno enojado que la reprendía por ser tan tonta. Ella había asumido que él habría continuado, había escuchado rumores de que todavía estaba allí, pero nunca antes lo había comprobado. Él no estaba allí. Honestamente, no debería sorprenderse. Era un niño de 9 años sin hogar, joder, ¿por qué iba a intentar ir a la escuela? No tenía sentido. En silencio, casi en un susurro, le agradeció a Iruka por su tiempo y salió del aula como un cadáver viviente, habiendo sido absorbido toda su vida. Kusina estaría decepcionada de ella, estaba segura. Le había fallado a Naruto una vez más. Ella nunca vio al chico que había estado buscando mientras estaba sentado en el árbol justo afuera del salón de clases sacudiendo la cabeza en forma negativa hacia su instructor, ni sabría de la expresión agradecida que le envió a Iruka después de que ella se fue.
Pero los ojos que observaban al niño sí lo hicieron y tomaron nota de la interacción. Orochimaru-sama querría saberlo. Esto se estaba yendo de las manos. Hiruzen estaba empezando a temer que no habría forma de borrar la tensión entre Uchiha y el resto de Konoha. Había estado creciendo durante años, todos los shinobi de élite lo sabían, pero ahora estaba empezando a ser demasiado. Las tensiones estaban hirviendo, pero Hiruzen no podía encontrar una manera de apagar las llamas de Uchiha pacíficamente. Probablemente fue un milagro que las cosas hubieran durado pacíficamente hasta el momento, pero eso tendría que atribuirse a un tal Uchiha Itachi, un espía dentro de su propio clan por la seguridad de Konohagakure y todos sus habitantes, incluidos los Uchiha. Lo creyeran o no, Hiruzen realmente quería ver a todos a salvo a pesar de que amenazaban la seguridad de su aldea, pero no se lo permitieron. El orgullo Uchiha, al parecer, era algo difícil de superar. Afortunadamente, Itachi de alguna manera se las había arreglado, aunque probablemente fue gracias a su madre. Uchiha Mikoto nunca había sido tan orgullosa, preocupándose mucho más por formar una familia que por la gloria de su clan. Parecía haberse contagiado a Itachi, quien veía a toda Konoha como su familia y estaba dispuesto a sacrificar todo lo que sabía para protegerla. Un hombre así era algo realmente raro, especialmente entre los shinobi. Y ahora parecía que podrían estar perdiéndolo. Sin embargo, no tuvieron otra opción. Esto era por el bien de Konohagakure no Sato y Inokuni, no podía sacrificar a todos los demás por un clan, sin importar cuán viejos o importantes fueran. Mirando frente a su escritorio, pudo ver a Itachi arrodillado ante él con su equipo Anbu, esperando órdenes. A Hiruzen le dolía dar estas órdenes, pero esa era la carga de su posición. Les daremos unos días, Itachi, hasta el final de la semana. Si no hemos logrado resolver algo para ese momento, tu misión comenzará. Frunció el ceño con tristeza al joven. Por si sirve de algo, muchacho, lamento mucho que tengamos que llegar a esto. Lo entiendo, Okage-sama, pero debemos proteger a los inocentes que mi clan amenaza. Esta es la única manera. Haciendo una reverencia de despedida, el joven agente Anbu desapareció en un asesinato de cuervos. Hiruzen suspiró. Nadie debería tener que pasar por lo que Itachi estaba a punto de pasar. Ni siquiera era algo que le desearía a sus enemigos. No solo tendría que masacrar a su familia, sino que sería marcado como traidor para preservar el buen nombre de los Uchiha y enviado a actuar como espía en una creciente organización de ninjas desaparecidos. Este mundo, pensó Hiruzen, era demasiado cruel. No fue la primera ni ciertamente la última persona que tendría esa opinión. 3 días después se encontró de regreso en su casa. El fregadero todavía estaba ocupado por una única taza solitaria llena de té frío, lo que significaba que no había nadie más en casa en ese tiempo. Ni siquiera sabían que me había ido. Era un pensamiento triste, pero ya sabía que se mantenían lo más lejos posible de ella. Sasuke había estado pasando sus días en la academia y durmiendo todas las noches en la casa de su prima, la forma en que Fugaku evitaba que ella lo volviera contra el resto del clan. No podía ver su marido que ella no tenía ninguna intención de oponerse al clan, sino que simplemente no quería participar en la toma del poder. Parecería que no. El propio Fugaku había pasado todo su tiempo encerrado en el santuario sagrado Uchiha conspirando con los mayores. No lo había visto en casi 3 semanas. Itachi había aparecido un par de veces, pero generalmente era para preguntar qué estaba haciendo su padre. Le dolía saber que su hijo no solo asumía que ella ignoraba sus acciones, sino que intentaría usarla para espiar a su padre y al clan Uchiha. Acercándose a la ventana, miró hacia la noche. Por extraño que parezca, no había nadie afuera en ese momento y todas las linternas habituales colgaban apagadas a la luz de la luna. Eso era extraño, incluso con todos nerviosos anticipando lo que sería la revuelta Uchiha, nunca antes había habido una noche tan inquietantemente tranquila. Cuando vio 2 sombras entrar sigilosamente en una casa cercana, supo que algo andaba mal. Hiruzen se movió primero, ella se dio cuenta. Realmente no fue una gran sorpresa. Era un anciano amable que no quería nada más que lo mejor para su aldea, pero también era el Kami no Shinobi y haría todo lo necesario para protegerla, incluso de sus propios ocupantes. En este caso, eliminar la amenaza para que el resto de Konoha pudiera permanecer a salvo era la única opción real que tenía. Fugaku debe haberlo empujado mucho para forzar su mano de esta manera. Sin perder más tiempo, Mikoto rápidamente subió las escaleras hasta su habitación, rebuscando en su armario hasta que encontró su viejo equipo shinobi que había escondido en la parte de atrás cuando se jubiló.
No dispuesta a perder el tiempo sin desvestirse, su vestido favorito rápidamente conoció uno de sus kunai y fue arrojado a la basura. Había estado en Ambu durante 3 meses antes de jubilarse y había logrado conservar su antiguo uniforme. Se lo puso a toda prisa, esperando que fuera suficiente para despistar a los hombres de Hiruzen el tiempo suficiente para llegar a Sasuke y huir de la aldea. Sin embargo, si ella supiera algo sobre el Sandaime Hokage, sería que cuando hacía algo, lo ponía todo en ello. Lo más probable es que las calles estuvieran plagadas de Ambu, y la muralla de la aldea lo estaba aún más. Esto no iba a ser fácil, pero estaría condenada si iba a permitir que le quitaran a su hijo. Itachi era una causa perdida en este punto, probablemente matando a su padre en ese mismo momento en lo profundo del santuario Uchiha, pero Sasuke no tenía idea de lo que estaba pasando, era inocente en todo esto. Ella se aseguraría de que él saliera sano y salvo de esto. Afortunadamente, Naruto no se había visto arrastrado a esto. De lo contrario, es posible que no hubiera podido sacar a Kushina y a su propio hijo de la aldea. Puede que Naruto no hubiera sido Uchiha, pero nadie en el complejo viviría para ver el amanecer si su hijo mayor tenía éxito en su misión. Mikoto se ató su confiable tanto a la espalda y se cubrió la cara con su vieja máscara de cuervo. Se acercó a la ventana y se sentó, lista para emprender el vuelo hacia la noche. Cuidado, perras, Mamá Crow ha vuelto. Al no haber usado chakra durante tanto tiempo, su primera ráfaga de chakra en sus piernas fue demasiado, lo que provocó que su simple salto se convirtiera en un gran salto que despejó por completo la casa en la que pretendía aterrizar. Ella contuvo el chillido que quería salir de sus labios ante el puro humor de la situación. Ha pasado un tiempo desde la última vez que mamá voló. Aterrizando en cuclillas, rodó hacia adelante y corrió sobre los tejados, usando ahora mucho menos chakra que antes. Pasó junto a un solo Ambu, pero ellos no parecieron darse cuenta de quién era ella, permitiéndole pasar sin incidentes, un hecho por el cual Mikoto estaba bastante agradecida. Como pudo atestiguar su elegante lanzamiento desde su casa, sus alas estaban cubiertas de bastante óxido debido a todos esos años que pasó como ama de casa. Realmente debería haber practicado de vez en cuando. Pensó. Dios mío, ciertamente tuve mucho tiempo libre. No recuerdo cuántas veces no tuve idea de qué hacer conmigo mismo en todo el día. Puede que esos pensamientos no valieran mucho ahora, pero servían para mantener su mente ocupada en algo más que el hecho de que toda su familia estaba siendo masacrada a su alrededor. Al aterrizar en el techo de la casa de su cuñado, su corazón se hundió cuando notó los diversos cuerpos esparcidos por la calle. Ya habían estado aquí. Calmando su respiración lo más posible, escuchó cualquier señal de vida, ya sea Uchiha o Ambu. Parecía vacío, pero eso significaría que Sasuke estaba, no podía estar pensando así, no en un momento como este. Dioses, no, por favor, no mi hijo. No Sasuke, ella oró en silencio, deslizándose por la ventana y comenzando su búsqueda. El último piso estaba vacío, salvo los cadáveres de una pareja sobre la cama. No eran sus suegros y ella realmente no los reconoció, por lo que debían haber algunos invitados. Ah, eso es correcto. Su sobrina cumplía 15 años. Esta fue probablemente la celebración de su cumpleaños. Feliz maldito cumpleaños, Mikoto pensó cínicamente, siguiendo adelante. El piso de abajo estaba lleno de aún más asistentes a la fiesta muertos, pero todavía no podía encontrar a su hijo entre ellos. El patio delantero estaba lleno de faroles apagados y mesas de comida que apenas habían sido tocadas. Su sobrina, la cumpleañera, estaba cerca de una pila de regalos entreabiertos. Aún así, no hay Sasuke. Él no estaba aquí. La idea le produjo tanto alivio como horror. Se alegró de no encontrarse con su cadáver, pero al mismo tiempo significaba que podía estar en cualquier lugar. Con suerte, estaba en algún lugar al que los Anbu no habían llegado todavía, pero eso significaba que los Anbu irían allí. No podía arriesgarse a esa clase de calor. Entonces, si no estaba ya muerto, lo estaría muy pronto. Y tú también lo serás si intentas encontrarlo. Una voz en su cabeza se lo recordó. Parecía que esto era todo. Pronto solo quedarían 3 Uchiha. Itachi, ella misma y él. Él había tenido razón, ella lo sabía, el intento de Uchiha sería su perdición. Ella le había creído cuando le dijo eso, pero ahora realmente lo vio. Sus compañeros de clan ni siquiera habían tenido la oportunidad de intentarlo. El Sandaime solo le dio suficiente margen de maniobra para garantizar que Konoha no sufriera daño, pero en el momento en que sintió que el riesgo era demasiado alto, actuó, eliminando el problema antes de que pudiera echar raíces por completo.
Dejó que una lágrima bajara por su mejilla, oculta por su máscara. Su familia se había ido, todos los que había conocido y amado le habían sido arrebatados. Estaba sola, sin nada más que el equipo que llevaba puesto y no tenía a dónde ir. Su mente se centró en alguien en una situación similar y sabía que al menos tenía que verlo antes de escapar. Si Dios quiere, visitarlo y dejar que la aldea se calme podría hacer que su escape tuviera muchas más probabilidades de tener éxito. Al menos, valía la pena tener una oportunidad, y él merecía saber por qué ella no había estado ahí para él, incluso si nunca habían sido cercanos. Estaba muy unida a su madre y eso era motivo más que suficiente para cuidar de él en su ausencia. Si Mikoto era realmente honesta consigo misma, la oportunidad de visitar a alguien que conocía el dolor que ella sentía en ese momento era algo que no podía dejar pasar. Si alguien podía comprenderla y ayudarla a aceptar lo que había sucedido, ese chico sería el chico que se encontró encerrado fuera de su casa sin posesiones y sin familia ni amigos en los que confiar. Quizás puedan venir a consolarse mutuamente. Esta noche había algo extraño en el aire. Algo dentro de él gritó que no lo ignorara, razón por la cual se había posado en un edificio de un solo piso justo afuera de su pequeño departamento. Los ambú se están moviendo de manera extraña esta noche, él lo notó. Su patrón habitual había sido abandonado ya que parecían pulular en cada superficie disponible. Algo estaba pasando y no le gustó. Al ver a un grupo cercano alejarse, su ceño se hizo más profundo. Algo estaba pasando y estaba cerca. Parecería que toda la tensión que se había estado acumulando finalmente se rompió, dando origen a esta noche. En realidad es una noche bastante agradable. Él pensó. El cielo estaba limpio de nubes y una luna creciente se reía del mundo, como si le divirtiera el embú zumbando abajo como una colmena de abejas enojadas. Supuso que si fuera la luna a él también le haría gracia. No sucedió mucho en Konoha por la noche, tal acción debe haber sido un cambio bienvenido para el cuerpo celeste. Como si hubieran estado esperando que sus pensamientos vagaran, de repente se dio cuenta de que una persona se acercaba. Hicieron poco esfuerzo por ocultarse mientras corrían hacia él en la dirección opuesta a la que acababan de tomar los ambú. No, era un ambú, una mujer a juzgar por las curvas de su cuerpo. Era extraño, sin embargo, ya que pensaba que había visto a todos los ambú al menos una vez. No recordaba haber visto nunca uno con una máscara de cuervo. Cuando se acercaron, una mano se acercó a la máscara y la arrancó para revelar un rostro que podía reconocer vagamente. Ah, ella es amiga de Kusina. Un Uchiha, creo. Los ojos de la mujer estaban rojos e hinchados, obviamente había estado llorando mientras corría por los tejados. Ella no parecía hostil en absoluto, por lo que su kunai permaneció alejado. Sin embargo, no estaba indefenso, ya que una única cadena de chakra se enrollaba en su espalda baja como una cola delgada. Si ella iba a intentar algo, él estaba listo. De hecho, intentó algo, pero de ninguna manera fue perjudicial para él. Cuando estuvo a 2 metros, se lanzó hacia él, envolviéndolo con 2 delgados brazos y enterrando su rostro en su cuello, sollozando incontrolablemente. Su máscara de cuervo cayó de sus manos con un suave tintineo mientras se aferraba a su camisa con todas sus fuerzas. Sin saber qué hacer, le frotó pequeños círculos en la espalda hasta que sus sollozos disminuyeron. Aún así, ella permaneció aferrándose a él como si fuera un salvavidas. Vamos, dime qué pasa, su nombre volvió a él y rápidamente lo agregó. Mikoto-san. El hecho de que supiera su nombre pareció hacer que la mujer se relajara y, entre sollozos ahogados, logró responder. Se han ido, todos se han ido. ¿De quién se fue? Mi clan. Naruto no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos y ni siquiera lo intentó. ¿El clan Uchiha se había ido? Eso fue enorme. Pero había una razón por la que se habían ido, dudaba que simplemente se hubieran levantado y abandonado la aldea que ayudaron a fundar. Algo se deshizo del Uchiha, y él estaba aquí sosteniendo a una mujer Uchiha en sus brazos. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando, supo cuál era el único curso de acción posible. Está bien, ven conmigo, vamos a entrar para que puedas contarme qué pasó, ¿vale? La mujer asintió contra su cuello mientras él se levantaba, arrastrándola con él. Mientras ayudaba a la mujer emocionalmente agotada a entrar a su apartamento de la planta baja, no miró hacia arriba, por lo que cuando la puerta de su apartamento se cerró con llave no tenía idea de que un perro ambú enmascarado había caído en el lugar donde había estado unos minutos antes.
Habiendo estado vigilando atentamente al niño, Ino había visto todo, pero, mientras guardaba la máscara de cuervo caída, fingió no haber visto nada. Continuará.